Si yo empiezo a los 4 años con unas barras de crecimiento y lo tengo que distraer cada 6 meses, pues esa columna la voy a distraer 10 veces, o sea, 10, 12 veces. Entonces, evidentemente va a haber alguna complicación. Entonces, si podemos prolongar ese tratamiento, pues lo intentaremos. Entonces, yo empezaría con yesos, luego intentaría con unos corsets después de un tiempecito y si puedo llegarlo por ahí de los 7, 8 años, ya le pondré unas barras. Bienvenidos a un episodio más de Expertos en Columna. ¿Cómo estás, Toño? Bien, gracias. Bienvenidos todos. El día de hoy vamos a hablar de escoliosis en niños. Cirugía de escoliosis en niños. ¿Qué diferencia hay entre una cirugía de un adulto o de un niño mayor? Es un tema bien interesante porque creo que poca gente sabe qué podemos hacer hoy en día en los niños, ¿no? Y no nada más los papás y, bueno, en general, también los médicos. Desgraciadamente, hay mucho médico que dice muy mala información y pierden estos pacientes esa oportunidad de estar mejor, ¿no? Entonces, seguro te ha tocado que hay médicos que te dicen, o bueno, los pacientes dicen, no, es que me dijo el doctor que hasta que tuviera 18 años me podía operar, ¿no? Y ya llegan con unas curvas así horribles. Y creo que ahí es el error, ¿no? de esos médicos mal informados y que además, bueno, informan también evidentemente mal al paciente. Y que eso nos va retardando un poquito el tratamiento, ¿no? Hablando de niños, hay que puntualizar la edad, ¿no? Digo, pues prácticamente hasta los 18 años luego sí, son niños, ¿no? Pero para temas de escoliosis, vamos a hablar de los niños que presentan una escoliosis antes de los 10 años. Es correcto. Esa es como la marca antes y después de los 10 años. Sí, se llaman de inicio temprano, menos de 10 años. ¿Cuál es la importancia de la edad? ¿Que me dé antes de los 10 o que me dé después? Ese es el punto cardinal en el cual tenemos que enfocarnos, es la cuestión pulmonar. Entonces, menos de 10 años, el pulmón todavía no se ha formado totalmente, ¿no? Sabemos que los primeros 5 años de vida se forma el 50% de ese pulmón y el otro 50% se forma el otro 50%. Entonces, esa fue la causa de que opción el corte a los 10 años, ¿no? Y uno diría, bueno, pero si yo tengo una escoliosis, yo estoy chueco de la columna, a mí el pulmón, ¿qué, no? Esa era un poquito lo que hacíamos hace muchos años, pues como ortopedistas decían, bueno, pues el problema es de la columna. Ay, tiene pulmones, sí, pero pues sí, no le pasa nada, ¿no? Yo le voy a enderezar la columna, yo me voy a encargar de la columna. Entonces, el voltear a ver el pulmón fue lo que hizo que cambiara el tratamiento en este grupo de pacientes. Sí, así es. Ahí creo que se dieron cuenta que, como dices, no era necesario que, o sea, si teníamos una columna derecha en un niño muy pequeñito, pues ese pulmón no lograba desarrollarse como debía desarrollarse, ¿no? Entonces, hoy en día todos los esfuerzos van encaminados a que ese pulmón tenga una buena capacidad, ¿no? Entonces, no tenemos que enderezar esa columna necesariamente, que ahorita platicamos de la cirugía, pero la idea es ir por ese pulmón que crezca normalmente. Históricamente, el tratamiento de cualquier escoliosis o cualquier deformidad es pegar la columna. Sin duda. ¿No? ¿Para qué? Para que no se enchueque. Uh-huh. Entonces, pues hace muchos años, pues ¿qué había que hacer? Pues pegar la columna del niño para que no se enchueque. Pero lo que no nos habíamos dado cuenta es que al pegar la columna en un niño pequeño, pues íbamos a tener una repercusión, una alteración en los pulmones. ¿Por qué? Porque el tórax ya no iba a crecer de forma habitual y entonces eso le iba a dar problemas respiratorios. Y entonces fue ahí cuando dijeron, oye, pues ya no podemos o no debemos pegar las columnas en los niños, pero tampoco podemos dejarlos así hasta que cumplan 18 años porque la curva va a avanzar y va a ser un problemón o no lo vamos a poder resolver. Sí, eran los esos que veías en las calles con un toraxito así y unas patotas así, ¿no? Entonces, que así los dejaban bien mal, ¿no? O sea, y que además tenían un problema pulmonar severo, ¿no? Entonces, pues gracias a esos avances, hoy en día, pues tenemos varias, bueno, no que tengamos varias técnicas, sino van todas encaminadas a ese crecimiento pulmonar que se llaman técnicas de crecimiento guiado, ¿no? Y que, bueno, al final de cuentas hablaremos pues de la más típica, que son las barras de crecimiento, ¿no? Que creo que es la que más ha avanzado en tecnología y que prácticamente es la que más utilizamos, ¿no? Entonces, las barras de crecimiento, como el nombre lo dice, pues van a ser unas barras que van a simular o vamos a tratar de simular el crecimiento de la columna. Tórax.
de la columna y eso va a permitir que también crezca el tórax y que el niño se siga desarrollando. Eso es así la teoría romántica de lo que pretendemos. Y esto, la parte más importante es sin pegar o fusionar la columna o la curva. Sí, eso hay que dejarlo claro. Son cirugías que no van encaminadas al pegar la columna, sino a que crezcan con ellas. Pero entonces aquí hay que explicar. Explícanos cómo es esa cirugía a grandes rasgos. Bueno, normalmente como quedamos es en niños, generalmente estamos hablando 10 años, porque también hay que dejar a un ladito un poquito los niños que son más pequeños, ¿no? Porque hay también técnicas que son yesos o que son corsets, cosas de esos que son en niños más pequeños, o intentar que esos niños lleguen a un poquito más, ¿no? Normalmente usamos las barras de crecimiento alrededor de los 6, 7 años y más o menos por ahí de los 13, 14 años, ¿no? Dependiendo también la edad, el género, ¿no? Y la edad. ¿En qué son? Son, como bien lo dijiste, lo que hacemos es poner unos tornillos en la parte de arriba de la curva y otros tornillos en la parte de abajo de la curva y pasamos unas varillas con unos conectores por debajo del músculo, ¿no? Que son por debajo de la fascia muscular. Esas van deslizadas, en realidad no abrimos toda la columna, que eso también es importante porque lo que no queremos es que esa columna se pegue. Entonces todo lo que abramos puede llegar a tener tanto complicaciones como la fusión, que es pegarse solita o automáticamente. Entonces deslizamos las barras y arriba y abajo están esos tornillos y en medio quedan esos candados que con el tiempo los vamos a ir más o menos cada 8 meses, se van abriendo y se les va dando una distracción para que crezcan alrededor de 1 centímetro, centímetro y medio, ¿no? Entonces, ya vimos, no se tiene que abrir toda la columna, sino se va a abrir arriba, abajo, se ponen tornillos, se deslizan las barras. Pero uno de los grandes inconvenientes que tiene esta técnica, que pues para ir simulando el crecimiento, pues tenemos que volver a entrar a cirugía, que ya es una cirugía más pequeña, llamémosle, donde tenemos que liberar el candado que tenía, hacerlo crecer, distraer y volverlo a apretar. Sí. Y esto que va a hacer que crezca la columna y vamos a ir simulando como el crecimiento del paciente. Pero esto implica otra nueva cirugía y esto pues es cada 6, 8 meses hasta que lleguemos más o menos a la madurez esquelética de ese paciente. Y ya le puede ser una cirugía definitiva, ¿no? O sea, a ver, lo ideal siempre va a ser intentar que el paciente no llegue a hacerse tantas cirugías, ¿no? O sea, porque lo que menos queremos es afectar a un niño en el que, pues si lo estás abriendo cada 8 meses, aunque sea de 2, 3 centímetros la herida, y abrir esos candados y eso, pues como que no está padre. O sea, en Estados Unidos le llamaban growing friendly, ¿no? O sea, de crecimiento amigable, que pues nunca fueron amigables porque no son, pero se tiene que hacer porque justamente queremos llegar a eso del pulmón y al final lo que hacemos es una cirugía definitiva en la que intentamos enderezar esa columna y dejarla en esa posición, ¿no? Pero el inconveniente es eso, ¿no? Ahora, desgraciadamente en México tampoco todavía no existe la tecnología de las barras magnéticas, que bueno, nada más nos ayudan un poquito a que se puedan expandir por un magneto, ¿no? Que esa es la única diferencia, ¿no? Bueno, hasta aquí la historia suena muy bonita, pues ya encontramos la solución para no pegar o no fusionar la columna y entonces para que el niño crezca, se desarrollen sus pulmones y todo va muy bien. Pero esta técnica pues tiene muchas complicaciones secundarias a los implantes, a las barras, a los tornillos. Como no se fusiona y existe movimiento, existen muchas posibilidades de que se rompan las barras, que se aflojen los tornillos y que pues o que no dé ya distracción. Y que tengamos que entrar a nuevas cirugías que no estaban planeadas antes de los 6 meses de la distracción. Entonces esa es una de las cuestiones que todavía no hemos podido resolver. Sin embargo, sigue siendo esta la técnica ideal, el gold standard para el tratamiento de estos pacientes. Sí, o sea, lo malo es que en el mundo no existe todavía, son los pacientes más complicados en todos lados del mundo, porque son pacientes pequeños que sabemos que van a crecer. O sea, no es lo mismo tener un niño de 4 años con una curva extremadamente severa que sabes que ese pulmón no le va a ir bien, o tener uno de 10, o evidentemente tener uno de 18, ¿no? Entonces,
todas las etapas existe algún tratamiento o alguna alternativa, pero sabemos que todas las columnas, entre más temprano aparezca una escoliosis, pues la verdad es que el pronóstico no es tan bueno, ¿no? Como si fuera más adelante. Entonces, bueno, esta es una opción, sin duda, que tiene que saber la gente que existe, porque muchas veces, otra vez repito, los médicos dicen que no hay nada que hacer hasta que termine de crecer, cuando no es cierto. ¿Que va a haber complicaciones? Bueno, aquí desgraciadamente el crecimiento sí hace que haya complicaciones, ¿no? Que a lo mejor no son menores, ¿no? Porque pues al final una barra rota, un tornillo que se desancle, pues no es menor, pero que son, pues más o menos se puede lidiar con eso, ¿no? Entonces, yo creo que es una muy buena alternativa y al final, pues el que exista eso, pues es una opción más, ¿no? Esas complicaciones, pues muchas veces son esperadas, sí, ¿no? Las estamos esperando, pero a ver, te voy a plantear una cosa. Estamos hablando, pues sí tienes una curva, es un niño chiquito, pues yo tengo un hijo que tiene una curva y entonces fui con un doctor y mi hijo tiene 6 años y no le quiere poner las barras. ¿El doctor no le quiere poner las barras? No, o tiene 4 años y tiene la curva, entonces hay que ponerle unas barras, doctor, a mi niño de 4 años. A ver, habría que platicar muy bien ahí con el paciente. 4 años con una curva. Yo creo que ahí lo primero es intentar no operarlo, sin duda, y ahí sí hay otras opciones de tratamiento. Las opciones de tratamiento ahí yo iniciaría pues viendo con unos yesos. Aquí sí se ponen como un corsetcito de yeso, que son pues, un chalequito, bueno, su corsetcito bien hecho de yeso. Eso se ponen en el quirófano, están dormidos evidentemente los pacientes, y los niños se adaptan muy bien a esos yesos. ¿Para qué funcionan esos yesos? Es para tratar de prolongar esa columna a que no se opere en tan pequeñitos. 4 años. Si yo empiezo a los 4 años con unas barras de crecimiento y lo tengo que distraer cada 6 meses, pues esa columna la voy a distraer 10 veces, o sea, 10, 12 veces. Entonces, evidentemente va a haber alguna complicación. Entonces, si podemos prolongar ese tratamiento, pues lo intentaremos. Entonces, yo empezaría con yesos, luego intentaría con unos corsets después de un tiempecito y si puedo llegarlo por ahí de los 7, 8 años, ya le pondré unas barras. No puedo, entonces ahí es donde está el punto. No puedo porque está aumentando muy rápido la curva. Entonces sí, sin duda las barras de crecimiento las tendría que poner. El mensaje era, pues no podemos empezar a poner barras y tornillos en pacientes muy pequeños. Sí, no. La edad ideal es, pues, 7, 8 años. Uh-huh. A veces nos vemos en la necesidad de empezar antes, pero si empezamos antes, vamos a necesitar más cirugías y vamos a tener más complicaciones. Sin duda. Entonces, eso, como ven, este grupo de pacientes es yo creo que de los más difíciles de tratar. Esta es la mejor solución que hay hasta el momento, que creo que sigue no siendo la ideal, la mejor. Creo que esperemos que esto pueda ir mejorando, pero es difícil en este tipo de pacientes saber en qué momento, ¿no? No hay una regla de que, no, pues entonces espérate. Si dicen que hasta los 7, pues entonces hasta los 7, 8, ¿no? Sí, no era lo que te decía. Hay alternativas para cada grupo de edad y no quiere decir que no se puedan sobreponer, ¿no? O sea, a veces tienes que empezar antes, a veces un poquito más tarde. A lo mejor me toca una que llega de 10 años y pues me va mejor. Entonces yo creo que no es así una fórmula, ¿no? Pero lo más importante es que pues vayan con la gente adecuada, ¿no? Entonces aquí siempre los vamos a invitar nosotros a, si quieren sacar una cita o tienen alguna duda, tenemos las redes sociales, ahí está Expertos en Columna. Estamos en Facebook, TikTok, en Instagram. Entonces, pues que nos manden si tienen dudas, preguntas o que saquen una cita, porque sí es importante platicar con ellos y qué opciones de tratamiento hay para cada grupo de edad y evidentemente también para qué curva, ¿no? Porque no es nada más la edad, es la curva, la progresión, o sea, todas esas variables son las que hacen que tengamos que jugar con ellas, ¿no? Pero sí es cierto que a tiempo pues tenemos un mejor pronóstico, ¿no? Bueno, lo más importante siempre es la detección. Y nos preguntan, ¿y pues cuándo se tiene que atender la escoliosis? Se atiende desde el momento en que se detecta. Así tenga 1 año, 1 día, 10 años, desde ese momento se tiene que atender. Atender no quiere decir, no es sinónimo de cirugía. Ni de no hacer nada, sí. Exacto. Hay observación, en algunos casos hay corsets, yesos, como mencionaste, barras de crecimiento, cirugías definitivas. Entonces, aquí lo más importante, si tienes duda, o ya sabes que tu hijo tiene una escoliosis, pues acude, te invitamos aquí a Expertos en Columna, a que nos traigas a tu hijo, a tu hija, para que veamos
cuál es la mejor opción y que te podamos ayudar. Sin duda. Bueno, pues muchas gracias y bueno, síganos en nuestras redes sociales y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense.